Uno. Shalom para todos mis hermanos, el Todopoderoso los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de día de reposo. En esta tarde veremos el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Continuando con el verso a verso, veremos qué nos dice este capítulo acerca de una amonestación, como vimos esta mañana, o no olvidarse en gratitud de lo que Dios ha hecho por el pueblo y entender que todo lo recibido proviene del Señor y además una instrucción acerca de Canaán, de la tierra de Canaán y sus habitantes, que nos hará entender por qué el Señor particularmente, digamos que introduce al pueblo en ese momento particular, en ese momento exacto de la historia de los pueblos cananeos. Así que les agradezco que estemos atentos, que pongamos cuidado, que nos enfoquemos y que tratemos de comprender toda la bendición que estos textos dicen. Amén. Dice el capítulo 9. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas, más poderosas que tú, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tú conoces. ¿Has oído decir, quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Yahweh tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Yahweh te ha dicho. Bueno, como bien sabemos, en este libro Moisés está hablándole al pueblo antes de que el pueblo entre a poseer la tierra prometida. Si hemos estado en los capítulos restantes, se ha hecho un análisis, un recuerdo más bien de las jornadas que pasaron por el desierto, una insistencia en los mandamientos, la necesidad de observarlos con, con, con una intención profunda de parte del pueblo, garantizando esto, el bien de la misma nación y la supervivencia de la nación. Aquí en el capítulo 9, Moisés le dice, bueno, ya están a punto de entrar. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Así que cuando entren, tengan presente que lo que van a encontrar allí es algo complicado, es difícil, porque son pueblos grandes, numerosos, poderosos, fuertes, y no solamente eso, sino que además cuentan con una raza de gigantes, los anaseos, de los cuales hay fama de que no hay pueblo que se les sostenga, son pueblos poderosos en batalla, hijos de gigantes, los anaseos. Así que, dicho esto, le dice Moisés al pueblo, pero tienes que saber hoy y entender que el Señor pasará como fuego consumidor delante de ellos y los destruirá y los humillará y los podrás destruir enseguida. Así que, versículo 4, no pienses en tu corazón. Cuando Yahweh tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia, ha traído Yahweh a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Yahweh es que las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de estas naciones Yahweh tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Yahweh juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Moisés? Sino que el pueblo tenía que mantenerse en su lugar y no llenarse de altiveza y orgullo al entrar a la tierra prometida, porque pues entrarían a batallar y a pelear con los cananeos con la garantía de que vencerían. Y pues imaginémonos, ¿qué sucede cuando un pequeño vence a un grande? ¿Qué se siente? Se siente poderoso, ¿cierto? Porque es algo que pasa del pronóstico, ¿no? La batalla de David con Goliat, nadie esperaba de ninguna manera que David fuera a vencer a Goliat, ¿verdad? Y David fue un joven, una persona que se mantuvo en humildad, pero eso es un caso de los que hace que una persona se sienta pues muy poderosa e intocable. Así que el Señor le dice al pueblo, no es porque seas muy fuerte, ni muy grande, ni muy poderoso, sino porque por causa de la impiedad de ellos, yo te envío para poseer su tierra. Y además, ¿por qué vas? Por el juramento a tus padres. Es decir, no es porque merezcas estar allí más que aquel pueblo.
Tampoco está diciendo que Israel era impío como aquella nación, sino que los habría destruido. Pero está diciendo que la razón de que ellos se queden en la tierra prometida es un juicio lanzado sobre los cananeos. ¿Por causa de qué? De su impiedad, y por tanto es un buen momento para cumplir el juramento hecho a Abraham. En otras palabras, podríamos decir que ese momento en particular, cuando el pueblo de Israel entra a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán, es porque era el momento oportuno y adecuado. No antes, no después. Ese era el momento. ¿Por qué no 400 años antes? Porque las naciones cananeas no habían, digamos, llenado la copa de ira del Señor. Esto se debe entender, o podríamos entenderlo de esa manera. Esto es como un asunto de un acumulado, donde el Señor tiene paciencia acerca de las naciones. Pero llega un momento donde la impiedad es tanta y su camino tan de continuo al mal que llega definitivamente un momento en que el Señor arrasa toda esa cultura, toda esa nación y la reemplaza por un reinicio prácticamente. Y es la manera en que el mundo prácticamente ha funcionado. Siempre viene una cultura más poderosa, más organizada, no necesariamente mejor en todos los aspectos, pero en algunos sí, y es utilizada delante del Señor como como un instrumento, es utilizada como el siervo del Señor, como un ungido para hacer justicia delante de las naciones, ¿no? Entonces, en este caso, Israel fue utilizado así. ¿Para qué? Para hacer justicia delante de los cananeos. ¿Cuál fue el juicio que emite el Señor delante de los cananeos? Una destrucción donde pidió que fuesen quitados, arrasados, cortados de en medio de la tierra. Los cananeos eran pueblos que habían logrado asentarse, ¿no? En una época donde habían pueblos nómadas y pueblos que ya habían logrado asentamientos, sedentarismos. Los cananeos eran de esos que lo habían logrado, tenían ciudades amuralladas, tenían lugares fortalecidos, pero su tipo de gobernanza, de manera de existencia, era de continuo al mal. Un ejemplo de ellos es pueblos más antiguos que los que aquí se narran y son Sodoma y Gomorra. Esos son pueblos que son, digamos, eh, son, que están dentro del mismo contexto en que estos cananeos, de hecho, estaban ahí mismito cerca de la tierra prometida, solamente que un poco más hacia el sur, y esos son los que primero alcanzan esa ira del Señor, por lo que viene ese arrase en el tiempo de Abraham, donde el Señor destruye esas poblaciones, ¿se acuerdan? Que es Sodoma, Gomorra y Hazor. Dime. Los cananeos vienen del hijo de Noé. ¿Del hijo qué? De Noé. Sí. Que ya no sabía que iba a ser. Entonces, ¿pero qué? Pero no solamente esto, sino que vemos ese asunto. Cuando se acumula la maldad de un pueblo, de una nación, indefectiblemente llega un momento de, pues, de destrucción y de juicio. Y eso es lo que sucede 400 años después, más de 400 años de que salen, no, incluso son como 500 años desde Abraham, o del caso de Sodoma y Gomorra, viene otro juicio mucho en una, digamos, de una distancia mayor, no solamente en tiempo, sino también geográfica, en el sentido del área que cubre este juicio, pues la tierra de Canaán es mucho más grande que Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucede allá? Pues en ese caso no viene una destrucción del cielo como fuego o algo así, pero sí se compara de esa manera, porque el Señor irá delante de ti como fuego arrasando a los cananeos. ¿Qué sería el instrumento de juicio en este caso? Entonces, la espada, la guerra, la guerra. Entonces vemos que el Señor obra sobre el mundo como un Dios de justicia, aunque nosotros no sepamos, no conozcamos, mm, o nos cueste asimilar que las cosas deban ser así, nos damos por enterados que el Señor hace como debe hacer sobre las naciones. Así que cada vez que hay guerra, como en el presente, o cada vez que ha habido guerra, o que ha habido dificultades, o que han habido crisis, tenemos que entender que también ese es el resultado
del comportamiento de las naciones. Y eso es algo eh, que se debería enseñar, se debería destacar. Una nación cuando insiste, cuando persiste en la maldad, tarde que temprano esto se convierte en su propia maldición, en su propio juicio y su propia destrucción, independientemente de la herramienta que utilice el Señor para aquella destrucción. Entonces vemos el caso, para no ir lejos, del mismo pueblo de Israel en tiempos de Babilonia, pues el Señor utilizó a Nabucodonosor para invadir, para destruir, para hacer estrago. Vuelven, regresan a su tierra, pasa nuevamente tiempo y su maldad se acumula al punto que el Señor ahora envía a diferentes grupos, ¿no? Griegos, romanos, y la destrucción en tiempos de Roma fue muy grande. Y aquí vamos a analizar un asunto. ¿Qué tan mala tiene que ser, por ponerle un término, o qué tan grave debe ser la maldad de una nación para que el Señor la arrase? Si nosotros pensamos que debe ser terriblemente mala, valdría la pena pensar, ¿en serio el Señor arrasó con su pueblo en tiempos de Roma cuando destruyó el templo y prácticamente que los judíos fueron dispersados de tajo? Y la pregunta, ¿en ese tiempo había idolatría? Yeshua no la, cuando él viene, no viene a discutir por eso, lo que nos hace pensar que quizás no. ¿Qué pecado tan grande estaban cumpliendo, pecando, no sé, o emitiendo o haciendo los judíos como para que el Señor los quitara de su tierra? ¿Qué estaban haciendo? Pero pareciera lo contrario, porque eran al contrario, un tiempo en que la nación había logrado un estatus de ser los piadosos, digamos, los que obedecen la ley, donde habían logrado una cierta cultura en torno a la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor los corta? De pronto por lo que dice la palabra, ¿no? Porque de labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Exacto. Están apartados de Dios, es lo que yo digo, porque ellos aparentemente como los religiosos. Sí, pero es curioso, ¿no? Uno pensaría que no han hecho tan grave. O sea, comparar eso con, no sé, con violencia, con asesinatos, con la maldad que uno dice, es que son malvados, son pueblos malvados. Sí, pero ¿cuál es la métrica para la maldad de un pueblo? O sea, ¿cuál es la métrica? Uno pensaría que es definitivamente que sean salvajes y no necesariamente. Y, y eso nos pone entonces a todos en cuerda floja, a todos. Una pregunta es, ¿ustedes hacen una comparación con los cananeos de Israel? ¿Qué les pasó a ellos? Les pasó algo parecido. Pero ellos no fueron exterminados, o sea, el juicio No, sobre Israel. pero sí sobre la tierra. Estoy hablando de... Sí, por eso. Sí fue exterminado. Pero ellos no fueron exterminados porque el Señor hizo un juramento. Es por eso prácticamente. Y pues porque obviamente uno dice, sí, claro, podemos decir que hay pecado en el mundo, pero igual sí podemos jerarquizar el pecado. Naturalmente, pues no es lo mismo ser un pueblo bárbaro, pues terrible como hay y como han habido muchos que son realmente se cuentan en como baños de sangre, pues con sus propios pueblos o con los demás, versus otros que no necesariamente vivan en perfección, pero sí de una manera por lo menos más con un estándar de moral o ética mm, mejor, ¿no? Sin embargo, aquí lo que quiero que pensemos es justamente en quién tiene justicia. ¿Quién puede decirle, reclamarle al Señor, yo merezco habitar la tierra? Y es que el Señor nos pone a todos a pensar en eso. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que posees la tierra, sino que es por el juramento. Y eso es algo importante y el Señor nos lo recuerda de una manera que nos deja pensando mucho. Uf, es duro, porque nosotros nos arraigamos mucho al derecho de tener o poseer, nos sentimos muy justos delante del Señor, pero llega el Señor y una y otra vez mueve el mundo a su soberanía, a su manera, y nos deja pensar mucho acerca de que nosotros no deberíamos estar reclamando nada, porque delante del Señor nuestra justicia no alcanza. A menos que alcanzara,
La única manera de nosotros poder, digamos, reclamar el derecho sobre la tierra, ¿cuál es? Que hubiese realmente un pueblo que viviera conforme a esto. Porque lo que el Señor le dice al pueblo es, el día que ustedes me teman de verdad, cuiden de hacer los mandamientos, vivirán y poseerán la tierra. O sea, hay una garantía en base a la justicia de la nación, a su manera de obrar. Pero es difícil lograr digamos que ese estándar de manera colectiva, ¿no? Es bien difícil, es bien difícil. Y nos pone a todos como en una sensación de, vaya, que por más de que quisiéramos pensar que merecemos nuestro lugar en la tierra, el Señor una y otra vez nos hace saber que de Él depende ese juicio y esa soberanía. Pero lo que sí, esto nos dice con mucha claridad, es que los juicios que suceden en el mundo diariamente, los que pasan hoy, ahora mismo, pues el Señor también está detrás de ellos. Sea el instrumento que utilice para lo que sea, también a ellos les pedirá cuentas. Nosotros a veces pensamos que el mayor se hace, o el más fuerte, la ley es más fuerte, que esto es un asunto de injusticia, lo que sea, puede tener verdad y todo eso. Pero eso no retira un asunto real, y es que es la herramienta del Señor para traer justicia al mundo. Como menciono, cada quien será responsable de sus propios pecados delante del Señor, de su propio mal, y el que sea usado como herramienta, pues también tarde que temprano, de acuerdo a su maldad, a su impiedad, pues llevará a juicio. Eso no le resta. El punto para siempre entender es que es difícil entonces, ¿no? Pero el Señor le dice a su pueblo, si se mantienen en mi palabra, ustedes vivirán. Y esa garantía, ese juramento, es el que nosotros de una u otra manera reclamamos o al que ponemos nuestra confianza, nuestra mirada. Señor, tú has hecho unas promesas. Pero son promesas que están relacionadas a la conducta de una nación que en ese orden de ideas tenga eh, la altura de portar el nombre del Señor en medio de la tierra. Así que este es un dato de mucha controversia. Hoy en día sigue siéndolo. De hecho, hoy en día más que nunca porque se intenta reentender una y otra vez sobre quién tiene el derecho de la tierra. Y se sacan textos de sus contextos muchas veces para justificar muchas cosas. Pero independientemente, solamente en este caso diré que es del Señor la tierra y su plenitud. Y dice aquí, no por tu justicia tomas la tierra, sino por la impiedad de las naciones y por el juramento hecho a Abraham. Así que dice en el versículo 6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Yahweh tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque tú eres pueblo duro de servicio. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta el día que entraste. En este lugar has sido rebelde a Yahweh. En Horeb provocaste ira al Señor. Se enojó Yahweh contigo para destruirte. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Yahweh en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Y sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Yahweh, levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Una pregunta. ¿Por qué cuando el Eterno le habla a Moisés se refiere al pueblo? Entonces el pueblo le dice, el Señor le dice al pueblo, ustedes saben que son de dura cerviz, así que sepan de una vez, no es porque ustedes sean pues fabulosos para residir en la tierra prometida, sino porque yo necesito emitir un juicio sobre los cananeos y a ustedes los estoy transformando lentamente, así que sepan que soy yo el que les entrego la tierra para que vivan conforme a mi palabra. En otros versos se verá que él dice, pero si no lo hacen, pues también serán expulsados. O sea, la advertencia es la misma. Pilas con la impiedad, porque el día que ésta se eleve y crezca, pues será la propia condena de la nación, ¿no? Será la condena
de la nación. Eh, Ahorita que hablaba acerca del tiempo de Yeshua, que mencionábamos acerca de la impiedad que podría haber o no sobre el pueblo por la que el Señor haya traído juicio, es importante ver qué tipo de juicio hubo en ese momento, ¿no? Como para cerrar ahí ese comentario. Hubo una destrucción en el templo principalmente, y hubo una destrucción identitaria, porque esto fue un golpe durísimo a la nación. Además fueron perseguidos, hubo una matanza grandísima en aquel entonces. Em, Fue un tipo de cosa de elijo morir por mi pueblo o huir. O sea, fueron tiempos muy difíciles. Si bien Yeshua en sus cuestiones o en sus cuestionamientos acerca del tiempo fue mayormente sobre los líderes de la nación, no significa que la nación no tuviera pecado. Tengo que aclarar eso. Porque allí lo que se expresa en los evangelios es la crítica mayor. Y era los líderes no solamente han sido hipócritas, sino han hecho que la nación se pierda. Esa es la crítica principal. Y no han cuidado el rebaño, sino que se han aprovechado del rebaño. Eso es la crítica de Yeshua. Pero no significa que la nación no pecase, al contrario. El punto es que Yeshua dice, vengan a mí los pecadores para que puedan nacer de nuevo, para que cambien, ¿no? Pero no se centra su predicación en, digamos, en señalar el pecado de los pecadores. Más bien intenta preguntarse, ¿y tú que eres médico, por qué no curaste a este que estaba enfermo? Hablando del pecado, ¿no? En otras palabras, ustedes tenían, creo que es como, volviendo al tema de por qué el Señor le pide cuentas a Moisés sobre el pueblo, es lo mismo. ¿Ustedes no eran los encargados del pueblo? ¿Y qué hicieron con ellos? Los exprimieron. Así que ahí dice el texto, por tanto, ha sido quitado, dice algo así como en el libro de Juan decía que ha sido quitado el reino al príncipe de este mundo, algo así menciona. Ha sido juzgado ya, ha sido juzgado ya el príncipe de este mundo. ¿Y cuál es el príncipe de este mundo? El sumo sacerdote. En los pasajes de Juan donde habla del príncipe de este mundo y el reino de este mundo, está hablando del sumo sacerdocio que había sido juzgado y fue quitado y por eso fue cortado. ¿Ah? No le iba a preguntar, pues digo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Sí, lo Y pregunté, nunca pero no, es que como nos fuimos tantas horas hablando, tanto ok. tiempo leyendo, Por eso nos pero después le preguntamos. cuento bien esa historia. El caso es que les digo que cuando Yeshua hace como 3 o 4 referencias en el libro de Juan, la lectura que hacemos como desde el capítulo 13 hasta el 17 más o menos, menciona más o menos 3 veces que el príncipe de este mundo ha sido juzgado allá, que ha sido quitada su autoridad y ha sido echado fuera. Genial. Porque teníamos como conocimiento de que el Porque príncipe así se traduce, porque así lo traduce el cristianismo. El cristianismo lo traduce como a Satanás le ha sido quitada la autoridad. Pero bueno, haría falta una prédica para todo eso. Solamente les digo por ahora, para ahora les cuento qué es lo que, pues de lo que realmente está hablando ahí, es de el ejercicio del sumo sacerdocio. El sumo sacerdote, el sumo sacerdote, para aquel momento, entre otros términos, se referían a él como el príncipe. Vemos el caso de Pablo, donde se acuerdan que le habla al sumo sacerdote y Pablo responde con sarcasmo. ¿Y qué le responden a él? Lo abofetean y le dicen, ¿así hablas al príncipe de tu pueblo? Ah, o sea que sí era conocido como el príncipe, el sumo sacerdote. Y le dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Responde, responde Pablo. Independientemente, el caso es que el término príncipe y de este mundo en particular hace referencia al tipo de gobierno que se estaba viviendo en ese momento, donde el sumo sacerdocio se había visto corrupto. Por lo tanto, toda la crítica o la mayor parte del grueso de la crítica al Nuevo Testamento es acerca de los líderes. ¿Por qué? Porque habían sido juzgados y habían sido hallados faltos. O sea, no es el caso particular de Caifás, no, es el sistema sacerdotal, que para ese momento incluso ni siquiera era de Levítico ni de Aarón. Para ese momento los saduceos que habían tomado el control de eso vendían en el libro
Macabeos habla de eso, vendían el sumo sacerdocio. Es decir, si tú tenías suficiente dinero y eras de la tribu de Aser, podías comprar ser el sumo sacerdote. Así de corrupto estaba. Por eso los saduceos eran como la estirpe, la alta sociedad de la época y los sacerdotes. El caso es que el juicio, cuando hacemos una buena lectura y en algún momento de sacar tiempo a hablarles de eso, el sumo sacerdocio fue juzgado, fue hallado falto y por tanto fue ordenado ser cortado. Por eso, el juicio principal de ese momento fue la destrucción del templo, es decir, el sistema sacerdotal, porque al príncipe le fue quitada la autoridad. Entonces, Hebreos, el escritor de Hebreos lo interpreta y lo... Inclusive antes de que haya sido destruido el templo, porque el libro de Hebreos tiene una, digamos, una correspondencia histórica a un tiempo fuera de eso. Él ya entendía que el sistema sacerdotal había sido desechado y había sido reemplazado por uno perfecto, y es el tema de Melquisedec y Yeshua como sumo sacerdote. ¿Cómo podría ser reemplazado? Pues sería ilegal, a menos que el sistema, por su propia corrupción, haya sido quitado. Y entendemos entonces la frase de Yeshua, el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya y ha sido hallado falta. Bueno, eso, como les digo, se los dejo para otro momento porque es largo lo que hay que decir acerca de eso. Por ahora, con lo que cierro ese punto es que sí hay una demanda acerca de la responsabilidad que el Señor entrega sobre los líderes. Y en ese caso eran los sacerdotes y pues, los líderes de la nación. En su mal proceder, pues la nación estaba más vulnerable que nunca. Así que en ese juicio, donde viene la destrucción del templo y los judíos se ven obligados a esparcirse por el mundo, pues es el nacimiento, en ese orden de ideas, de esta figura acerca de Yeshua, que ya conocemos y de que hemos hablado, pero que falta ese punto para entender cómo se dispersó, digamos, el conocimiento de Yeshua, el cristianismo, todo esto, el judaísmo cristiano y todo esto, pues fue en gran parte a ese tipo de eventos. Cómo la autoridad del momento se debilita, entonces puede surgir una nueva. Puede ampliarse la cobertura de ese mensaje cuando llega un evento de esta magnitud. Bueno, dice aquí en el versículo 12, me dijo, Yahweh, levántate y desciende, porque aquí el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Entonces decíamos, el Señor le dice a su pueblo, tú eres inclinado al mal también, y eres duro y rebelde, o no recuerdas. Y aquí arranca a contar la historia de el becerro de oro, que es lo que está mencionando aquí, donde dice, no acaba el Señor de sacarte de la tierra de Egipto. Te dice, no tengas otros dioses de fundición, ni hagas imágenes ni les adores. No ha acabado, no han pasado 40 días de que te dice eso, y yo vengo con las tablas donde queda la constancia de que él dijo eso, y ustedes ya tienen una estatua de fundición. Pueden llamarle Yahweh a esa estatua, pueden pensar que es Dios, pero yo les dije, el Señor les dijo, no lo hagan. Y lo hicieron. 40 días de diferencia. Y para ustedes fue como dicen los papás, le entró por uno y Dios le salió por el otro. Así que dice en el 13, me habló Yahweh diciendo, he observado a este pueblo, he aquí que es pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya, borre su nombre debajo del cielo. Te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí el monte el que ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos y miré. Y he aquí que habías pecado contra Yahweh, tu Dios, te habías hecho un becerro de fundición apartándote pronto del camino que el Señor te había mandado. Entonces tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos, las quebré delante de tus ojos y me postré delante de Yahweh como antes. 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de tu pecado, que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Yahweh para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira de Yahweh que estaba enojado contra ti para destruirte, pero Yahweh me escuchó aún esta vez. Bueno, Moisés le relata, en serio, no piensen que son mejores, porque si hablamos de impiedad, pues ustedes eran un pueblo como tantos. No son, no guardan el pacto, no hay fidelidad. Acaba de hacerse un pacto como el que acaba de casarse y al otro día ya está con otra mujer. O sea, ¿qué es eso? Es grosero, es grotesco, es
no tiene sentido, ¿no? Les puso como ejemplo eso. Así que si tú piensas que los cananeos son muy terribles y tú eres muy santo, pues acuerda tu propia historia. No estoy diciendo que en este momento, porque son 40 años de diferencia, que en este momento fueran así de terribles, pero dice, recuerda de dónde saliste. Recuerda que tú también tenías tu maldad. Recuerda que tú también fuiste un pueblo desobediente y rebelde. Otra cosa es que yo oré y busqué al Señor para que no hiciera juicio contra ustedes, porque el Señor me le dijo, si quieres, desarraigo el pueblo, que es donde les digo, ahí está el comparativo. El Señor podía, en teoría digamos, de retributiva, o en teoría de lo que podría o no haber hecho, podría haber tomado al pueblo y dicho, los corto así como a los cananeos, porque son malvados, igual de rebeldes. Pero el Señor dice, no, ellos son rebeldes y ya merecen juicio. Pero ustedes, hacer que ustedes tengan un juramento. Así que si ustedes viven dignamente, por eso todo el capítulo de esta mañana y es acerca de cuídense de no olvidarse, cuídense de obedecer, cuídense de no olvidar, cuídense de recordar. Todo el tiempo les está diciendo, no pierdan el norte, porque bien saben que ustedes pueden desviarse como ellos. Es como esta constante de mírense todo el tiempo al espejo, no vais a que se transformen en aquello que yo he ordenado destruir. Tienen que mantenerse fieles. Es como dice el apóstol, ¿no? Con la mirada siempre puesta en el autor y consumador de la fe. Es siempre con la mirada puesta, porque el día que dejamos de mirar para allá, otra vez nos empezamos a parecer mucho a todo aquello que el Señor detesta prontamente, ¿no? Que es como es eso lo que está cuestionando Moisés. Cuando tú vayas y poseas la tierra, digas, fuertes somos contra los cananeos, recuerda, tú también mereciste ser destruido, pero el Señor tuvo misericordia de ti. Así que dice, contra Aarón también se enojó Yahweh en gran manera para destruirlo. Y oré por Aarón en aquel entonces y tomé el objeto de tu pecado, el becerro que habías hecho y lo quemé en fuego. Lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que desciende del monte. También en Tavera, en Masag, en Kibrot Hataaba, provocaste a ir a Yahweh. Y cuando Yahweh te envió desde Kadesh Barnea, diciendo, sube y posee la tierra que yo te he dado, también fuiste rebelde al mandato de Yahweh tu Dios, y no creíste ni obedeciste a su voz. Bueno, y dice, bueno, eso fue en ese momento. Pero también esto de Kadesh Barnea son como, no recuerdo, pues como un año y medio después de este evento, casi 2 años, algo así. Dice, otra vez fueron rebeldes. ¿Qué fue lo que pasó en Kibrot Hataaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó lo que sucedió en Kadesh Barnea? El tema de los espías, la famosa historia que el Señor le dice al pueblo, ya están listos para entrar a poseer la tierra. ¿Quiénes van? Ellos dijeron, ¿será que podemos mandar espías? Esa fue la primera y dijeron, bueno, pues está válido. Que vayan personas que reconozcan la tierra, aunque esto ya es un punto de falta de fe, pero pues que vayan. Fueron los 12 espías, de los cuales 10 reportaron que si bien era una tierra hermosa, llena de lugares para habitar, de frutos, de olivares, de ganados, para pastar, de arroyos, era una tierra con, como se mencionó al principio, llena de pueblos numerosos, fuertes, con ciudades amuralladas, ciudades con gigantes incluso. Y ellos dijeron, estos 10 de 12, dijeron, no, no vayamos, nos van a comer, nos van a pisar, son más grandes y poderosos. Y 2 de ellos dieron un reporte diferente. ¿Cuál fue el reporte de los otros 2? No los comeremos. Los comeremos como a pan. Vamos que Dios está con nosotros. 2 dieron un buen reporte, 10 dieron un mal reporte. Y eso hizo que el pueblo desmayara en el momento. El pueblo estaba listo para entrar, pero al escuchar de sus hermanos que eran fuertes, que era difícil lo que encontrarían, ellos sintieron temor y se rebelaron contra Dios y le dijeron, tú nos has traído para morir. Y bueno, el caso es que se quejan delante del Señor y no confiaron y de una se desmayaron sin siquiera haber puesto un pie en la tierra prometida. Así que dice aquí, rebeldes fueron a Yahweh desde el día que los conozco. Me postré delante de Yahweh 40 días y 40 noches, estuve postrado, porque Yahweh dijo que les había de destruir. Oré a Yahweh diciendo, oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo ni su impiedad,
ni a su pecado, no sea que digan los de la tierra, de dónde nos sacaste, perdón, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Yahweh introducirlos en la tierra que les había prometido, porque les aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo, y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Entonces, otra vez Moisés, en este segundo caso que menciona, que dice que se postó otra vez 40 días. Imagínese que usted tenga que pedir perdón por alguien, o sea, como que usted tiene una familia conflictiva, difícil, va y mete en problemas. Usted, padre de familia, va y pone la cara por ellos, dice, por favor, no les mande la policía, por favor, no vaya a mandar poner abogados a todo esto. Usted tiene que abogar por un pueblo difícil. Bueno, a Moisés le tocó 40 días en esa situación, en estas dos ocasiones. Sí, pero en tiempos diferentes, ¿no? Uno es el del becerro y otro es por allá tiempos después en Cades Barnea. Pero vemos por un lado la actitud de Moisés de, de lo que se conoce como un ¿qué? ¿Qué es Moisés ahí? Para el pueblo, ¿qué es? Sí, pero un intercesor. Es una persona que está en la mitad. Es alguien que está exponiendo su propia vida. Es alguien que podría haber recibido también del Señor una promesa diferente, pero él decide confiar. ¿En qué confía Moisés? ¿En el pueblo? No. Confía en que si el Señor sacó el pueblo es porque su propósito es verdadero. Por eso alguien diría, ¿por qué Yeshua viene a morir por una humanidad tan malvada como lo somos? Pues porque Él confía en la obra que ha iniciado. Es esa la realidad. No, Él no confía en nosotros, no. Él confía en la obra que ha empezado en nosotros. Fiel y justo es para terminarla, dice por ahí la Escritura. Así que nos deja pensando mucho acerca de lo que nosotros desconocemos, pero sí lo que el Señor conoce. Si Él insiste en algo es porque Él sabe lo que está haciendo. Si no, habría destruido a su pueblo en el desierto como se lo dice a Moisés, como se lo dice Moisés al pueblo. No es que ustedes sean mejores, sino que el Señor ha decidido, eh, ha decidido juzgar a aquellas naciones por su impiedad, ¿no? Ha decidido juzgarlas por su impiedad. Así que nos encontramos con este asunto en este capítulo, con el que ya vamos cerrando. En este capítulo el Señor le recuerda, o bueno, reconectando, que tiene todo que ver con la etapa de esta mañana. Entonces vimos que había 4 cosas esta mañana para recordar, y aquí vendría una última. Esta mañana teníamos 4 mandamientos para recordar. ¿Cuáles son? Para aprender. Primero, cuidarás de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy. Cuidarás de poner por obra. O sea, que tiene que haber una intención, un tema de conciencia acerca de la obediencia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del segundo? Recordarás todo el camino por el que el Señor te ha traído todo este tiempo. Es mirar nuestra vida y tener de ella aprendizaje, es mirar nuestra vida y reconocer que el Señor ha estado ahí. ¿Cuál es el tercero? Reconoce pues, el Señor tu Dios ha sido como un padre contigo. Te ha disciplinado como un padre disciplina a sus hijos. Reconoce pues que el Señor te trata como un padre. La cuarta, no olvidarás, no olvidarte del Señor tu Dios, quien te ha dado la riqueza que tienes, quien te ha bendecido. No olvides que es el Señor tu Dios quien te da esta riqueza. ¿Y cuál sería la quinta que leímos esta tarde? ¿Cuál es la quinta que leemos esta tarde? ¿Y el cuarto punto entonces cuál fue? El quinto punto, perdón. Correcto, ese es el último. No olvides que no es por tu justicia que el Señor te ha dado esta tierra, sino que por la impiedad de este pueblo y para cumplir el pacto, el Señor te la da. Así que con esto vemos que el Señor insiste, o Moisés nos recuerda, la importancia de no subir a nuestro corazón altivez, la importancia de recordar nuestra historia, reconocer que Dios ha estado ahí, darnos por enterados que no es que nosotros merezcamos nada, sino más bien que el Señor, pudiendo habernos desechado, tuvo compasión y misericordia de nosotros.
que es muy, pero muy importante atender a los mandamientos del Señor, porque en eso está nuestra vida. En eso es que nosotros podemos descansar. Esa es nuestra fe, en lo que el Señor ha dicho. Cumplir de una manera constante, honesta, íntegra, desde el fondo del corazón. Dijo Yeshua, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Esta justicia que es transversal, que es íntegra, que es algo que viene desde el fondo del corazón del hombre, el deseo de hacer lo correcto. Amén. Voy a cerrar ampliando un poquito el punto de lo que hablé acerca del príncipe para que no quede tan en el aire. Los tres pasajes están en Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. En Juan 12:31 es donde se lee, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo busco aquí en la Biblia, un segundito, para ampliar el contexto, ya que estamos con tiempo. Juan 12. Bueno, ¿qué dice en este pasaje? Está hablando de, él anuncia su muerte y dice, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Del capítulo 12 hasta el cierre del libro, pues es donde ya estamos viendo, en el caso del libro de Juan, es donde ya se habla de el desenlace de la vida de Yeshua en su propósito, ¿no? Es cuando viene todo el tema de la Pascua, cuando es entregado, cuando tiene la cena con sus discípulos, cuando es entregado, cuando viene su muerte y todo este asunto. Entonces, en ese versículo, en ese capítulo 12, en el versículo 27, él arranca diciendo, mi alma está turbada. Y es cuando él empieza ya a asimilar lo que va a ser toda esa muerte, ¿no? En el versículo 29, la multitud de que estaba allí oyó la voz que decían que un trueno donde dice, ¿se acuerdan que dice, Padre, glorifica a tu Hijo? Y una voz del cielo dice, lo he glorificado. En el 30 dice, esta voz ha sido por causa de ustedes para que crean, porque ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces está hablando de que va a venir un juicio. La primera vez son solamente estos tres versos donde se habla de esto. La primera es que habla de un juicio para el mundo, donde el príncipe del mundo será echado fuera, será expulsado, se le termina su contrato. Capítulo 14, versículo 30 de ese mismo libro. En este pasaje él está hablando con sus apóstoles, es cuando está en la famosa cena del Señor, el lavamiento de pies, todo esto, y él les habla a ellos de que el que le ama guarda su palabra, ¿no? Y le dicen, Señor, ¿a dónde te irás? Yo me iré y volveré y haré morada en ustedes, ¿no? El que no me ama no guarda mis palabras, pero el que me ama las guarda. Y les promete que enviará el Espíritu del Señor. Luego dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no la que el mundo les da. No tengan miedo, si me aman, regocíjense. Entonces les dice aquí, les he dicho esto antes de que suceda para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago, levántense, vámonos de aquí. ¿Quién venía por él en ese momento? ¿Se acuerdan? Ya se lo iban a llevar delante del sumo sacerdote. Por eso él dice, ya no tengo mucho que hablar porque ya vienen por mí, levantémonos. ¿Quién dice aquí que viene por él? El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de ese mundo? Pues el que lo había llevado a juicio, el que había contratado a Judas para este asunto. Él ya no tiene nada en mí, es lo que le dice. Yo ya les dije lo que les tenía que decir, el príncipe de este mundo que no tiene nada en mí, ya viene por mí. Así que levantémonos de aquí. La otra es Juan 16:11.
Entonces aquí es como lo último que habla acerca, en ese momento, ya está cerca que lo capturen. Y dice, me voy, y ustedes no saben a dónde voy, me preguntan dónde voy, pero yo voy y volveré. Y dice, cuando vengan, el versículo 8, convencerá, no, perdón, habla del Espíritu Santo, sigue hablando de él. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, en este pasaje Yeshua está hablando de que él se iría y que enviaría a aquel consolador, el Espíritu Santo, que le haría entender al mundo la situación que estaba viviendo. Dice, pecado, justicia y juicio, ¿no? Pecado, justicia y juicio, las tres razones. El pecado que permanece por cuanto no creen en Yeshua. Yeshua habló de la ceguera espiritual, donde decía, ustedes que dicen que ven y por cuando viendo no cambian su pecado, pues su pecado permanece. Es decir, el que no cree en Yeshua es una persona cuyo pecado permanece en él porque pudiendo abandonar sus tinieblas, él decide retenerlas. Es decir, es una persona que se mantiene en ceguera. Los convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Yeshua habla de que esto sería algo que el mundo entendería hasta que viniese el Espíritu, ¿no? Y es la justicia que viene mediante la muerte de Yeshua. Y el juicio que recibiría la misma nación. Y es que aquí está hablando del momento posterior. ¿Qué es lo que vino justamente después de Yeshua? Juicio para la nación. El juicio viene para la nación por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Esos tres pasajes acerca del príncipe se hablan, generalmente se le asignan, se le consignan a Satanás. Pero en primera instancia, pues no hay ninguna alusión a Satanás en esto. La segunda, pues tiene un problema entonces a nivel temporal. Y es cómo se lee entonces finalmente fue, será o es juzgado Satanás. ¿Él tiene o no tiene el mundo en sus manos? La pregunta es, ¿cómo vemos el mundo hoy? Si eso fuese así, habría habido un cambio importante. Lo último es que no hay ninguna intención de estos textos de hablar acerca de Satanás. No existe. No hay la más mínima conexión, digamos, en el contexto es lo que está hablando Yeshua, como para que se le asigne eso. Entonces, ¿de dónde viene? Pues es una tradición. La tradición de asignar al príncipe como Satanás. Pero en toda la Biblia no hay una sola mención de que Satanás sea un príncipe, pues, de alguna manera. Aquí el dato clave es ver lo que Yeshua habla. Primero, que su alma está turbada porque el juicio ya viene y el príncipe será echado fuera. Lo que sucede con Yeshua es que el velo del templo se rasga y todo el sistema sacerdotal cae. Tanto así que se cumple lo que él dice, no queda piedra sobre piedra de lo que representaba el sistema sacerdotal, que era ¿qué? El templo. Sin templo no hay lugar para los sacerdotes. No pueden servir, no tienen lugar. El segundo es que él menciona acerca de que el príncipe ya venía por él. Entonces alguien dice, no, es que Satanás ya lo iba a matar. Pues otra vez es algo que no tiene mucho sentido. Lo que sí sabemos, claro, de la historia es que él se había contratado a alguien para que lo tomara preso en ese momento, cuando él dice, vienen por mí. Y el lugar donde lo llevan es delante de Caifás, el sumo sacerdote. Y luego dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por eso viene Yeshua. ¿Por qué viene Yeshua? Porque vino en el momento en que el sistema ya había sido, digamos, juzgado. ¿Cuál fue el edicto? Fue condenado, fue destruido, fue ordenado para el juicio. Así que Yeshua viene a decir, el Espíritu vendrá y les convencerá de este juicio. Así que no sabemos exactamente qué pensaría un judío de la época acerca de sus autoridades, pero en el libro de Hebreos sí vemos que sí hay una tesis donde se dice el sistema sacerdotal ha sido desechado por cuanto fue hallado falto, porque no pudo, por cuanto era corrupto y pecador. Así que en Yeshua, como sumo sacerdote,
se instaura en ese orden de ideas un sistema, o no un sistema, una autoridad que es pasada a él como sumo sacerdote. Así que sin temor a expresarlo, eh, creo que estos términos, estos pasajes están hablando sin dudas de lo que Yeshua finalmente en ese punto vino. Lo que les digo, en todos los pasajes él solo cuestiona una cosa constantemente, en la hipocresía de los líderes, en la falta de compasión de los líderes, en las falsas doctrinas de los líderes, en el desvío de los líderes. Y a ellos les achaca de una u otra manera, pues maldice a la higuera. Yo vine por fruto y no tenían, malditos son. Se seca la higuera. La higuera no es Israel, la higuera es el liderazgo de Israel. Es el juicio desde la cabeza que abarca pues al pueblo por completo, porque lo que viene después de esto es una crisis grandísima que les mencioné. La destrucción del templo trajo uno de los peores, por no decir el peor desastre de toda la historia de Israel. Les tomó casi 2000 años retornar a esa tierra y volver a llamarla Israel. 2000 años es demasiado tiempo. Lo que nos deja pensando mucho acerca de con qué propósito habrá vuelto Israel a su lugar. ¿Qué intenciones tiene el Señor con esto? Habiendo dicho que la autoridad del pueblo queda en cuestión, la retira incluso en este orden de ideas. Así que el Señor, ¿qué espera con su pueblo? Les adelantaría una razón, es que el pueblo reconozca a Yeshua. Eso es lo que sigue, y de eso estoy muy seguro. Lo que sigue, lo que está pasando, es que ese pueblo que le entregó y lo mató, o lo que podamos entender de esa historia, es que ese pueblo hoy, pronto, está cercano a reconocer a Yeshua. Estoy seguro de eso, y espero que así sea. Que sea Yeshua trayendo su pueblo a sí mismo y a todos reconciliándonos en él. Así que, bueno, les agradezco mucho por habernos acompañado en esta enseñanza. No nos olvidemos de todo lo mencionado hoy. No solamente es obedecer la ley, es también tener cuidado de hacerlo de la manera adecuada, con intención, recordando, asignándole gratitud al proceso, lo que Dios ha hecho, y reconociendo que es por Él y no por nosotros que estamos donde estamos. Que tengan una feliz tarde y les esperamos el próximo Shabbat. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir.
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey